Hace algunos días apareció una denuncia en un medio local respecto a una facción de Sendero Luminoso llamada Base Mantaro Rojo, que opera básicamente en Junín, ligada a Proseguir, y que estaba haciendo una acción bastante activa en colegios y universidades de la zona centro-sur del país. Para hablar de ese tema hemos invitado a Pedro Yaranga, que es experto en temas de narcotráfico y terrorismo, y a ver si comparte nuestra preocupación. Esto es nuevo, ya tiene un tiempo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, esto ya tiene tiempo, pero no solo esta es una base Mantaro, o sea, Mantaro Rojo también se hace llamar, pero también hay otras páginas como de los Guardias Rojos. Había otro grupo, mira, en el caso de este Mantaro Rojo tiene página web, pero también tiene fanpage en Facebook. Y en el caso de Guardias Rojos solamente tiene fanpage que también es permanente en Facebook. O sea, se mueven en redes sociales. Se mueven. Los Quispe Palomino también hasta hace por lo menos un mes tenían un fanpage y donde reivindicaban los atentados, sacaban algunos comunicados, pero ahora dejaron o sea, los han bloqueado la cuenta, ¿no? Y a veces también hay otros que aparecen así con cuentas temporales, ¿no? Pero ese es el modus operandi de este grupo. Pero en el caso del que hace referencia, nada tiene que ver con los Quispe Palomino. Por eso es que no, claro, hay una separación entre Proseguir y los Quispe Palomino. Claro, porque algunos, hasta las autoridades, hablan de Proseguir sinónimo de los Quispe Palomino, porque los Quispe Palomino son los remanentes alzados en armas. Pero este grupo, que también es el grupo más duro dentro de la línea de Guzmán, son aquellos que no están de acuerdo, por ejemplo, con el Movadef y que no descartan la posibilidad de retomar las armas, pero sí están de acuerdo con todo lo que dice Guzmán. Leía, por ejemplo, publicaciones, dice, el partido es guerra popular y no paz de cementerio. Así es. O sea, ellos sí están dispuestos a reiniciar la lucha armada. Digamos que son más radicales que el Movadef, que está buscando el camino de insertarse en la vida política, ¿no? Mucho más radicales, ¿no? Entonces ellos son los que, por ejemplo, internamente siempre están trabajando y exigen ir a la segunda reconstitución del partido. Entonces, según su planteamiento, después de la segunda reconstitución tomaría nuevas iniciativas el partido, y en esa nueva iniciativa ellos no descartan tomar o poner fin al giro estratégico y nuevamente a retomar las armas, ¿no? Pero no es un grupo, digamos, numeroso, es un grupo bastante considerable, pero bastante duro también. Y dentro de las actividades están la infiltración en escuelas, en universidades. Bueno, el trabajo político, ideológico siempre lo están haciendo, ¿no? Entonces, públicamente, por ejemplo, sacan lo que están distribuyendo, por ejemplo, almanaques en algunos lugares bastante alejados a la ciudad, probablemente, y en gran parte aparecen dentro de la región Junín. Dentro de la región Junín, y en gran parte aparecen entregando en Selva Alta. Entonces, podría ser parte también de la provincia de Huancayo o parte también de Satipo, ¿no? La parte alta de Satipo. Podría ser, no es un lugar totalmente identificado, ¿no? Y la pregunta que siempre nos sale cuando empezamos a ver estas informaciones corroboradas por gente como tú, que está investigando permanentemente el tema, nos lleva a preguntarnos, ¿y las autoridades saben de ellos? ¿Les están haciendo el seguimiento, el reglaje que merecería la situación? Bueno, la policía especializada sabe, pero todos sabemos que económicamente, o sea, la parte logística también no es suficiente para la policía especializada. Ahora, en estos casos no es posible hacer seguimiento, porque estamos hablando de unas zonas bastante alejadas, bien difícil. La única forma de hacer seguimiento a ellos es captar de la gente que ellos se contactan o parte de la gente que trabaja con ellos. No hay otra forma, ¿no? Pero para eso hay que hacer un trabajo bastante dedicado. Es como en el caso de los Quispe Palomino. Entonces la gente, o algunos dicen, ¿por qué no se van, si son 200, por qué no se van a 1000 o 5000 y acaban de una vez? Pero no ven pues cómo es la geografía de la zona donde están ellos. Ellos son que la dominan perfectamente. O sea,
No es como que algunos dicen que son simplemente narcotraficantes o sicarios del narcotráfico. Ellos saben que tienen el medio para ellos más seguro, entre cuevas, rocas, conocen totalmente el desplazamiento. Así ingresas en cantidad de, digamos, de fuerzas especiales. El mejor ellos ejemplo, tienen toda la tendencia a ganar. El mejor ejemplo podría ser la guerra de Vietnam, ¿no? Ni todo el poder del ejército de los Estados Unidos que entró con furia a esa selva pudo con el Vietcong, ¿no? Eso es la actuación de una guerrilla especializada. Y estamos hablando no gente formada en meses, estamos hablando de gente que tiene experiencia 37 años de guerra. Y en esas condiciones, lo primero que hay que hacer es respetar al rival. Lo segundo, hay que hacer un trabajo de inteligencia totalmente sostenido día y noche. Eso no se está haciendo. Sí se está haciendo. Sí se está haciendo. Tenemos gente, lamentablemente en cada cambio de gobierno siempre hay golpes al grupo especializado de la policía. Recién se están recomponiendo, están tratando de formar un grupo más sólido en el BRAE, pero lamentablemente eso lleva su tiempo. Porque no es fácil juntar de noche a la mañana, así sean muy especialistas, digamos, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Siempre hay problemas. Más aún si vas a mandar gente del mismo grado, entonces no vas a saber quién manda a quién obedece a quién. Esos problemas no están solucionados, no están superados. No están solucionados. O sea, hay competencia entre... Pero siempre ha existido eso. Por eso es que siempre en estos casos, cuando hay un grupo especializado, siempre a veces es necesario una persona que intercule esas cosas, ¿no? Entonces, una persona dedicada simplemente para decir qué se hace, qué no se hace, pero que no mande al grupo. Ellos deciden técnicamente. Entonces, podría ser pues un viceministro o alguna otra persona designada, pero con mucha experiencia. Porque además el trabajo de infiltración, de compra de soplones y todo lo demás es un trabajo muy delicado, ¿no? Porque es gente de fuera que va a internarse ahí y es fácilmente identificable. Pues no, el foráneo se le identifica muy rápido. Fuentes y recabar información es bien difícil, ¿no? Por eso es que digamos, creo que allá hace varios meses, cuando un medio sacó en el tema de inteligencia, obviamente, o sea, inteligencia no puede ser pues, persona que vive en la zona, un campesino, una persona exmilitar. La única forma de abastecerse de buena información es sacando información desde dentro. Es decir, cuando alguno de esos jóvenes sacan o haces alguna captura importante. Por ejemplo, el día 1 de octubre, el grupo especializado mató a uno de los importantes mando intermedio, que no le dieron mucha importancia. Pero hay, por ejemplo, ahí tienen documentación importante, ¿no? Croquis, entre otras cosas, ¿no? Y el tipo de armamento que utilizaba también mando intermedio. Esa sí es una buena información. Desde ahí ellos tienen que empezar a trabajar, porque siempre cambian tácticas de tiempo en tiempo. O sea, no es fácil. O sea, con una información de hace 4 o 5 meses, no es fácil hacer un seguimiento. Tienes que estar inmediatamente recabando información. ¿Y están en las poblaciones, en los poblados grandes, en universidades grandes? No, o sea, digamos, si hablamos del Braim, estamos hablando, por ejemplo, de las ciudades importantes que es Pichari, que es como Miraflores. Estamos hablando de Quimbiri, estamos hablando de San Francisco. En esos sitios la gente se amanece, baila, hay discoteca, de todo, ahí no hay nada. Estamos hablando de zonas despobladas. El Braim, digamos, si nos imaginamos, es más o menos un poco más grande que todo el territorio de Lima. Algo un poco más. Entonces, en ese territorio... De selva tupida. Exacto. Tiene zona alta, zona baja, y hay pues, cerros bastante elevados, y en el día más soleado a veces es imposible llegar con helicópteros porque siempre está con neblina. Ese es el llamado Biscatán, por ejemplo, que nadie hasta ahora ha llegado. Entonces, de esos, pero no solo es un pico, son varios picos. Y entre pico y pico tienes pues cuevas, tienes una serie de cosas que es imposible. A veces ellos tienen entradas específicas. Entonces no puedes ni sobrevolar con helicóptero. Si roqueteas, simplemente pasa por encima porque por dentro hay cuevas. Entonces prácticamente ni siquiera sienten. Ahora, ¿y esta gente cómo se abastece y cómo recluta? Es que ellos tienen, por ejemplo, entre la masa cautiva que tienen, hay un grupo considerable que se llama fuerza de producción, o sea, aquellos que siembran.
para casos especiales. Entonces ahí tienen plátanos, ahí tienen yuca, ahí tienen maíz, una serie de cosas, verduras, entre otras cosas, pero también temporalmente bajan, se encargan para hacer compras, ¿no? En arroz, o carne, en lo que fuere, ¿no? Entonces siempre se abastecen. Pero Y camuflados con la totalmente población. camuflado, totalmente camuflado. No es que llegan a un pueblo y le dicen, ¿sabe qué? Cómprame esto. Eso hacían antes, ahora ya no. Es más, ellos tienen todo un manual cómo comportarse con la gente de los contactos, con sus colaboradores. Tienen todo un manual si es que en alguna ocasión, por ejemplo, puedan tener contacto con sus familiares o con alguna persona común y corriente en algún camino. Es totalmente estrategas, ¿no? Entonces, dentro del manual decían, si es que están caminando, nunca caminen en grupo, sino totalmente dispersados. Y las armas de preferencia lleven en costalillos, simulando ser campesinos. Y si hay alguna amenaza, inmediatamente mimetizarse entre el bosque o entre la roca hasta que pase el susto. Y luego inmediatamente continuar. Juntarse simplemente para acciones especiales, o sea, para hacer solamente atentados o emboscadas. Y después dispersarse. Hay información, Pedro, de que uno de los objetivos de las fuerzas que ya están en armas, que básicamente la de Quispe Palomino, es golpear fuerte en las próximas elecciones, en las elecciones regionales y distritales. ¿Hay información sobre eso? Eso no descartan ellos, porque siempre están ellos contra las elecciones y la mejor oportunidad que ellos tienen es golpear, aprovechar algún descuido, porque ahí va a haber desplazamiento de fuerzas del orden, del ejército, de la policía. Custodiando las ánforas, esa es la etcétera. mejor oportunidad para ellos, por ejemplo, para emboscar. Entonces, lo más recomendable es que todos esos desplazamientos pues, ¿no? se hagan, por ejemplo, vía aérea, vía helicóptero, y que los puntos específicos estén copados por personal especializado, ¿no? Solamente colocaciones específicas. Porque si sale simplemente en grupo a hacer operativo, como dicen en el lenguaje militar, eso es regalarse. Ya no es posible hacer esas cosas. La prueba práctica tenemos en la Operación Excelencia en la Selva del Cusco, ¿no? Cuánta cantidad de gente ingresa al monte y cuántos salieron heridos y muertos. Podrías tranquilamente solicitar a un Rambo, pero si lo vas a enviar a esa selva donde no es, digamos, muerte segura. Un lugar donde a Rambo prácticamente en 2 o 3 pasos se pierde, prácticamente en menos de media hora lo cazan a Rambo. Sí, pues y a veces no se entiende eso, ¿no? Se exigen resultados rápidos y a veces es, uno, o arriesgas al personal o dos, te pones al descubierto. Eso es cierto, pero también en estas cosas siempre hay que trabajar con una visión mucho más integral. O sea, aquí tiene que haber políticas públicas. Podríamos tener los policías más eficientes, las Fuerzas Armadas igualmente eficientes, con un trabajo, digamos, continuo, exitoso, pero no basta. Esa es una cuenca especial, hay que darle otra visión social. ¿Qué necesita? Bueno, desde el gobierno de Alan García se viene hablando de un tratamiento social especial dentro del BRAN. Lo que pasa es que todo gobierno es cortoplacista. Y en 5 años puedes avanzar, pero no vas a hacer todo. Entonces, ¿qué necesitas? Más carreteras. Una estrategia. Carreteras, corredores, para que la producción de esa zona saquen inmediatamente al mercado más grande, que puede ser hacia Huancayo, que puede ser hacia Ayacucho o hacia Cusco, o lo que fuere, o hacia la exportación. Porque si hay personas que están cultivando, por ejemplo, el mejor cacao orgánico en la cuenca del N, sí hay en cantidad. Lo que pasa es que falta simplemente alguna palanca especial. Y eso tiene que hacer el Estado, ¿no? El gobierno. Por ejemplo, en toda esta cuenta solamente tenemos 2 hospitales. Uno está en San Francisco y el otro está en Pichari. ¿Y de San Francisco aguanta cuánto hay? ¿6 horas? ¿8 horas? En las condiciones como está más o menos. Porque cuando llueve es trocha, ¿no? O sea, cuando llueve es... Bueno, en parte ya es pista ahora, ¿no? Entonces, pero en parte también tiene problemas por la toponimia especial. Entonces son aproximadamente unas 6 horas. Pero tienes desde Pichari para abajo, que son como 180 kilómetros de largo, todo el N, no tienes ni siquiera una posta sanitaria. Entonces todos, por ejemplo, ahí pedían hospitales. Pero ¿cuánto te cuesta hacer un hospital? Pero en vez de hacer un hospital podrías hacer 20 postas sanitarias totalmente equipadas.
¿no? Y si hay problema mayor, inmediatamente hacer el traslado al hospital más cercano, que puede ser Satipo o puede ser Pichari, que pueden ser los dos lugares polos importantes totalmente con hospital bien equipado. Y esos En planes educación, no hay. en educación igual. Entonces, hay tantas cosas por hacer que podría ser parte, digamos, de la iniciativa de los mismos alcaldes o los gobiernos regionales, pero lamentablemente ni los alcaldes ni los gobiernos regionales tienen ese pensamiento. Ellos están pensando en otra cosa, en las elecciones y en pequeñas cosas. Y el presupuesto prácticamente se pierde en cosas no tan significativas. Sí, pues sin planificación está complicada Y el la guerra, narcotráfico, ¿no? Porque ellos sí planifican, pues ese es el problema. Por eso ellos tienen programas anuales y hacen todo un seguimiento. Tanto se han especializado y nos ha ganado bastante en eso, ¿no? Y el narcotráfico, obviamente. En el narcotráfico, por ejemplo, los remanentes, ¿de cuánto por ciento controlan? Hasta menos del 1%. O sea, toda la cocaína que se produce en el Brain, que es más o menos 75% casi de toda la producción nacional, actualmente eso está saliendo por río, por carreteras, caminos de herradura. Por eso es que en este año hay bastante intervención, porque las pistas clandestinas no están funcionando. Si es que funcionan, pero funcionan temporalmente, pero no están funcionando como funcionaban antes. Todo eso se ha trasladado hacia la selva de Oxapampa, una parte a Ucayali y otro sector hacia la selva de Puno. En el Bray hay poquísimo. Entonces hay más salida por río, caminos de herradura o también por carreteras, pero en cantidad. Sí, pues, bueno, hay muchos frentes y la producción, porque por ahí hay alguna información que no se ajusta a la verdad. Nosotros a nivel nacional en el Perú estamos casi en 410, 420 toneladas de producción de cocaína. Pero nos lleva un poco más lejos Colombia. Colombia está por encima de las 600 toneladas. Ya no somos el primer productor, somos el segundo. Bueno, que no es un puesto demasiado honroso. No es un puesto hay que retroceder más. Es más, en calidad de cocaína, el Perú tiene casi mejor calidad que Colombia. Sí, pues hemos avanzado. Lamentablemente en ese sentido. Muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Igualmente. Muchas gracias, un gusto como